Gracias por acompañarnos a nuestra segunda temporada del canal Arochi and Littner, con nuevos capítulos, más invitados y contenido que te va a interesar. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión abordaremos el tema del enforcement y las medidas en frontera. Y para ello nos acompañan Diana Karina Martínez y Leslie Flores, que forman parte precisamente de nuestro equipo de enforcement. Bienvenidas. Para efectos de esta conversación que estamos teniendo, ¿qué podemos entender por piratería? Hasta antes de esta ley de 2018 no había una definición del término de falsificación. Con esta ley se incorporó el término de falsificación y entonces dice la ley que la conducta de falsificación se da cuando se copia la marca tal y como está en el título, protegida, ¿no? Para productos idénticos o semejantes. Entonces, estamos hablando de un uso idéntico o casi idéntico, que no modifique creo que dice la ley, la marca en sus aspectos esenciales, una cosa por el estilo, pero en realidad la autoridad lo interpreta como una copia casi exacta de la marca. A diferencia de lo que ocurre con el delito, pues esto tiene consecuencias diferentes, que puede ser una multa. Hay varias sanciones previstas en la ley, como un arresto administrativo, la clausura de un negocio, etcétera. Pero la realidad, en la práctica, lo que ocurre es una multa. En el caso de las obras, la vía administrativa te da la posibilidad de asegurar y de ejercitar estas medidas en frontera. La obra no tiene que ser exactamente igual, copiada, sino que la ley en la vía administrativa, para el caso de obras, te permite haber modificado, mutilado o deformado la obra y tiene que estar plasmada en un objeto, ¿no? Entonces, tenemos diferencias en cuanto a las consecuencias y también en cuanto a los supuestos, a las conductas que pueden dar lugar a una o a otra vía. Y desde luego también consideraciones prácticas, ¿no? Porque a veces pensamos más bien en qué le conviene al titular de derechos para decidirse por una vía o por otra. Porque hay casos en los que la realidad te permite acceder a cualquiera de las dos, ¿no? Pensamos en el caso de una marca que está copiada de forma idéntica, pues da lugar a la introducción al país de objetos que ostentan falsificaciones de marca y también da lugar a la infracción que prevé la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿no? Al uso de una marca idéntica. Entonces puedes acceder a cualquiera de los dos, pero ¿por qué le recomendarías a un titular de derechos acceder a una u otra? Pues son consideraciones más bien de índole práctico. En el caso del procedimiento administrativo, uno de los requisitos es exhibir una fianza, una garantía, para garantizar el monto de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a una persona a la que se le imponen estas medidas. ¿Esto qué significa? Yo quiero asegurar los productos que tú introdujiste al país, pero ¿qué tal que al final yo no tenía la razón y yo tuve tu mercancía detenida por 3 años, ¿no? En lo que el INPI emite su resolución? Eso, sin duda alguna, pudo haber traído o ocasionado ciertos daños. A lo mejor tú tenías que entregar esa mercancía a algún distribuidor, ¿no? Y por contrato ya tenías hasta una pena convencional pactada, una sanción monetaria en caso de que no cumplieras con la entrega en tiempo, o sencillamente no, sencillamente tú invertiste en esa mercancía para poder revenderla. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice, tú tienes que exhibirme una garantía para poder tener a salvo los derechos de un tercero al que se le imponen estas medidas de aseguramiento. ¿Esto qué significa? Que en los casos de aseguramientos donde vienen muchos productos, pues el titular de los derechos tiene que presentar una fianza que es muy grande. Claro. Y que va a estar detenida por mucho tiempo. Esa es una consideración, por ejemplo, a tomar en cuenta. En muchos de los casos hay que pagar almacenamiento, ¿no? Destrucciones después. La destrucción, por ejemplo, en el caso del procedimiento penal, pues como es un delito y quien tiene la facultad de investigar conductas que se pueden llegar a considerar como un delito es el Ministerio Público. Entonces es el Estado
quien se hace cargo de la investigación y quien se tiene que hacer cargo del almacenamiento y posteriormente de la destrucción de los productos. El aseguramiento que mencionabas ahora sí que de los productos que en un momento dado sean objeto de la comisión de alguno de estas conductas infractoras o delitos. ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Aduanas o la fiscalía? La autoridad, como lo mencionaba, tiene que girar esta orden para lograr la detención. Pero quien ejecuta ese aseguramiento, quien lo detiene, es la aduana. Eso implica que el titular de derechos tiene que presentar su denuncia, su querella por la vía penal, o bien su solicitud de imposición de medidas por la vía administrativa, y conseguir que la autoridad, sea cual sea el caso, le ordene a la aduana que detenga esos productos para investigación o para sujetarlos a un procedimiento. ¿Se detienen y dónde se almacenan? Pues eso es todo un tema, ¿no? En el caso de la vía penal, los productos quedan detenidos en la aduana hasta que se lleva a cabo una inspección. Una vez que los productos se inspeccionan, porque el Ministerio Público tiene que cerciorarse de que los productos son efectivamente piratas. Una vez que se aseguran, toman muestras, hacen una inspección preliminar. Cuando van a la aduana, revisan los productos, van varios peritos y entonces determinan que hay indicios que pueden presumir que se trata de mercancía que cae en cualquiera de los supuestos, ¿no? que dan lugar a la piratería. Y en ese caso se ordena el aseguramiento, se quedan detenidos en la aduana, tienen ciertos convenios con las aduanas, en algunos casos se llegan a trasladar a bodegas que tiene la fiscalía, pero en el caso de la autoridad administrativa, la ley dice que el titular de derechos tiene la posibilidad de señalar el domicilio en el que quedarán almacenados. Ahora, también mencionabas otra cuestión, además del almacenamiento, se tienen almacenados los productos en tanto duren los procesos, independientemente de si es un procedimiento administrativo o un proceso penal, y al final se llega a una resolución y se sanciona a una persona determinada, ¿no? A X o Y persona. ¿Y qué pasa entonces con esa mercancía? ¿No? ¿Se queda almacenada a perpetuidad o se tiene que llevar a cabo algo con esa mercancía una vez que ha concluido todo? ¿Qué ocurre con esos productos después de haber estado almacenados cuando se obtiene una resolución favorable? En el caso de la vía administrativa, la ley dice que las partes podrán proponer el destino de los bienes asegurados. Al final es la autoridad quien resuelve cuál va a ser el destino de esos bienes. Pero la verdad es que es muy poco común y además me parece hasta un poco ilógico, ¿no? Estuviste en un procedimiento con intereses encontrados con otra persona, con un desacuerdo, como para que ahora nos sentemos para ver qué opinas que debamos hacer con los productos que se aseguraron. Sería hasta poco natural, ¿no? En la práctica, y hace muchos años te decían que podías proponer si se destruían o se donaban. Pero el tema de la donación, la verdad es que es muy cuestionable, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues es que hay mucha gente que no tiene ropa para vestir, se podría donar, pudiera ser, pero la realidad es que tampoco se tienen y hay mucha evidencia que tienen las marcas donde hay productos que pudieran estar hechos con materiales que son tóxicos. Por ejemplo, los colores, ¿no? De útiles escolares y los niños se los llevan a la boca todo el tiempo, ¿no? Ya hablamos al inicio sobre los cosméticos, artículos de perfumería y también creo que resulta muy cuestionable, ¿no? Hace muchos años yo vi una resolución que me llamó mucho la atención porque te decía que donaras, eran bolsos que copiaban una marca de lujo, no cualquier bolso, marcas de lujo. La autoridad resolvió que se donaran. Pues también me parece muy cuestionable porque no es un artículo de primera necesidad, ¿no? Entonces, un tema es la seguridad y el otro, ¿qué tanto debía permitir la autoridad que esos productos llegaran a manos de terceros? Porque además
pues aquí podríamos cuestionarnos también todas las implicaciones que podría tener, como que esos productos pudieran terminar en el mercado porque la persona a la que se donó terminó vendiéndolos o por temas de corrupción, ¿no? Entonces es muy cuestionable. En general, yo creo que por cuestión práctica, de años para acá, yo no he visto que el sentido cambie. Si se resuelve la infracción, la autoridad tarde o temprano ordenará la destrucción de los productos. Y en el caso del procedimiento penal, en realidad aquí el criterio varía dependiendo de la autoridad, porque el momento en el que tú tienes la confirmación de que los productos son falsificados es durante la etapa de investigación. El procedimiento penal es bastante largo y cuando el titular de derechos presenta su denuncia lo hace con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en realidad es quien investiga y se encarga de obtener todas las pruebas necesarias para acreditar que el delito ocurrió, que esa conducta que la ley prevé como delito ocurrió y que la persona que se está investigando fue quien cometió esa conducta. Una vez que tiene elementos suficientes para suponer que eso ocurrió, lleva el asunto ante un juez. Y entonces, formalmente, empieza la etapa judicial. El momento en el que nosotros sabemos que los productos no eran originales es en la etapa de investigación, cuando el Ministerio Público tiene un dictamen pericial. En ese momento quizá ya podrían ser destruidos, pero todavía falta ver qué va a ocurrir en el tema legal con la persona que los introdujo al país. Entonces, pues por un tema legal y de seguridad jurídica hacia la persona que está defendiéndose, pues no se pueden destruir del todo. En últimas fechas la Fiscalía ha determinado quedarse con muestras y destruir los productos, la mayoría de los productos. Pero hay quienes deciden pues, que eso no se puede hacer, que los productos tienen que estar disponibles para el juez, porque también hemos visto casos en los que el juez dice, tú no podías haber destruido, yo necesitaba tomar muestras aleatorias de esos productos, porque ¿qué garantía tengo de que las muestras que me presentaste representen la mayoría del producto, ¿no? El criterio varía un poco y hay un retraso considerable con los productos que tiene asegurado la Fiscalía, todavía pendientes de destrucción, de muchos años atrás. Las últimas administraciones han tratado de destruir y de llevar a cabo procesos de destrucción. Incluso recientemente hubo por ahí algunos en los que no quiero referirme igual a los requisitos legales, pero es que me vienen a la mente inevitablemente, ¿no? Le informan a las personas que eran las propietarias de esta mercancía y si esas personas no comparecen con el Ministerio Público, no acreditan o reclaman su mercancía, entonces ordena la destrucción, una vez habiendo confirmado que los productos no eran originales. ¿Cuáles son los retos que en un momento dado tiene un titular de derechos de propiedad intelectual para poder echar mano de todo este andamiaje institucional y normativo para impedir la entrada de productos que violenten sus derechos? ¿Qué retos? ¿A qué se enfrenta un titular? Tú da tu opinión y yo doy la mía. Primero el tema económico, porque este problema no solo es de México, es un problema global que viven los titulares de derecho en todas partes del mundo. Entonces ellos tienen que invertir recursos para llevar a cabo estas acciones, estas medidas en frontera en todo el mundo. Entonces es complicado para cualquier empresa, para cualquier titular de marca, tener tantos recursos para invertir y poder frenar todo el tema de la piratería, ¿no? Entonces, de entrada, el tema económico, a mí me parece que es un obstáculo o algo difícil para las empresas poder solventarlo, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos, ¿no? Que me parece muy importante. Pero, y además, nada más quisiera agregar algo en ese sentido, y es que el tema de los recursos, este tema de atacar la piratería no es algo visible para las empresas. O sea, sí, es una inversión, por un lado, que aparentemente es sin retorno, pero que además no puedes cuantificar el impacto positivo que tiene en esa inversión, ¿no? O sea, tú me puedes decir, bueno, yo voy a destinar un presupuesto de X cantidad de dinero, pero quiero ver cómo funciona. O sea, yo quiero ver cuál es el resultado de llevar a cabo estas acciones.
porque al final del día la piratería no se acaba y las diferentes empresas pueden estar llevando a cabo acciones y aseguramientos a lo largo del mundo y siempre hay más. Entonces, ¿cómo puedes evaluar que tu programa para atacar este fenómeno está funcionando? ¿O cuánto debes invertir? ¿O por qué más? ¿O por qué menos? Pues es muy cuestionable y sí, sin duda alguna implica un reto importante. En el ámbito jurídico tenemos un reto importante con esta nueva administración. Con la administración anterior pasamos años difíciles. Los titulares de derechos tuvieron una etapa dura porque en su momento la administración anterior señaló que no estarían llevando a cabo operativos por temas de propiedad intelectual. Y al hablar de operativos me refiero a aseguramientos de mercancía. No es sino las diferentes acciones para poder asegurar estos productos, detenerlos y retirarlos del mercado. Desde luego se hace a través de mecanismos jurídicos, pero bueno, me referiría a estos como operativos, que es el retiro de estos productos del mercado. Bajo diferentes argumentos. Uno de ellos era el tema social, que muchos de las personas que se dedican a la venta de estos productos tienen esa actividad como su forma de vida y que más bien se enfocarían en atacar otras conductas delictivas. Sin embargo, esto se extendió a otros ámbitos, no nada más a temas de propiedad intelectual, y al final la administración anterior dejó de llevar a cabo operativos relacionados con delitos contra la salud y con otro tipo de delitos. Y lo menciono porque, por ejemplo, en el caso del COVID, era muy importante. Las empresas farmacéuticas decían, están falsificando medicamentos para tratar el COVID. Vacunas, la respuesta fue que no iba a haber acciones. Entonces, esta nueva administración ha tenido otro discurso u otra perspectiva sobre el tema y aparentemente ha habido un interés, o se ha retomado no solo el interés, sino la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Reforzar, ahora sí que esperando que esta nueva administración nos permita reencauzar precisamente lo que se había venido haciendo en años anteriores en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual, ver que podemos mejorar. Yo creo que también eso será importante ver. Ahorita todavía es muy pronto para ver realmente dónde está sentado todo, pero al menos creo que tenemos una mejor disposición, podemos decir. Sí, lo que pasa es que podríamos hablar de otros retos. Por ejemplo, en cada uno de los procedimientos hay ciertos problemas u obstáculos que tenemos que ir sorteando, ¿no? En su momento eran los peritajes en materia penal, que te piden muestras para poder determinar la autenticidad de cada uno de los productos, cosas por el estilo. Pero la verdad es que al día de hoy el problema más grave es que no había acciones. Las únicas acciones que se seguían llevando a cabo eran las acciones en aduanas. ¿Por qué razón? No lo sabemos, no sabemos si porque era más sencillo, si esto no implicaba utilizar el aparato de gobierno para estar operando en estas acciones. No lo sabemos porque además a lo largo del tiempo hemos transitado por diferentes etapas, ¿no? Ya pasamos también la etapa en la que nos dijeron, no, sí hacemos acciones, pero en frontera, no. Y si vienen pocos productos, tampoco. ¿Cómo puedes saber si el cargamento que estás deteniendo tiene muchos o pocos productos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que el reto más importante ahorita en México, jurídicamente hablando, es ver cuál va a ser la postura del gobierno actualmente ante el tema de la piratería, de la protección de derechos de propiedad intelectual y sobre todo tomando en cuenta también que del otro lado, en el caso de Estados Unidos, que es un país donde se originan muchas de las tecnologías, marcas con una economía muy sólida y que genera todos estos derechos,
con una gran importancia. No quiero decir que en Europa no ocurra o en Asia no ocurra, pero bueno, es nuestro socio comercial. No podemos dejar de lado que allí también hay un nuevo gobierno con una postura totalmente diferente, donde tenemos que empatar lo político, lo económico, y yo creo que el mayor reto que tenemos ahorita es ver cuál va a ser la postura de gobierno, porque las acciones jurídicamente ahí están. Solamente es poder llevarlas a cabo. Claro, definitivamente. Les agradezco mucho, Diana, Leslie, por su tiempo, por haber compartido parte de su vasto conocimiento y de su experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.